Recorriendo las calles te sentirás rodeado de la naturaleza y de la calidez de las personas. Algunas veces te sentirás en un rancho y otras te sentirás en una ciudad muy moderna. Los lugares más turísticos para visitar son el único cerro que hay, el Parque La Pérgola, la Casa de la Cultura, el Parque Sinaloa y la plazuela de la ciudad. Algo que me pareció muy chido aquí en la ciudad es que el gobierno, los encargados, pusieron en toda la ciudad lucecitas de Navidad mucho antes de que fuera Navidad, para que la gente se relajara un poquito por todo eso de la pandemia. Los estadounidenses que colonizaron esta ciudad le llamaban al Cerro de la Memoria, Memorial Hill, porque en las orillas del cerro ellos sepultaban a sus difuntos, en lo que ahora es el Panteón Municipal. La primera persona que se sepultó aquí fue una niña que murió de malaria. Ya después se le dio el nombre de Cerro de la Memoria porque pues se tradujo al español. Yo creo que es la cosa más turística en Los Mochis, el cerro. Y además que ahora ya está muy bonito porque en el 2010 inauguraron la ciclovía que rodea todo el cerro. Bueno, por aquí se puede ir la gente caminando y hay una línea que divide a las personas que van caminando y a los que van en bicicleta. Y mientras unos vienen caminando para un lado, los de la bicicleta van hacia el otro y se pueden encontrar. La ciudad de Los Mochis se encuentra en el municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa. Y el nombre de Mochis viene porque antes los pueblos indígenas le llamaban mochi. Mochi es una planta que cubría todo este terreno. Entonces la gente decía, vamos a ir a los mochi, a donde están los mochi. Ya después se le dio el nombre con una S al final como si fuera el plural de que hay muchas plantitas. Por el cerro también podemos ver la Japama, que es el lugar donde purifican el agua. Es por eso que aquí en esta ciudad, no sé si en todo el estado, yo pienso que sí, el agua se puede tomar de cualquier llave que encuentren. Si se está bañando, puedes tomar agua de la regadera. Si me encuentro una llave por aquí, también puedo tomar agua de ahí. Y es lo primero que hago al llegar a Sinaloa, tomo agua de la llave. Pueden usar las escaleras que van directo a la pérgola. ¿Qué? Y tía, y viene para acá, tía, ya se fueron. Están acá, tía. Ahorita ellos estaban ahí arriba y nosotros estábamos subiendo. Y ya están abajo. Ahora nos pitaron que están ahí abajo. ¿Qué les pasa? ¿Qué tal? Mira. ¡Me hicieron subir aquí! Ay, no. Nos están hablando desde allá. ¡Yo me voy atrás! ¡Ay, no! Son muchas escaleras. No aguantamos nada. Ya iba hasta arriba. ¡Qué calor me dio! A un lado del cerro pueden encontrar el parque que yo le digo el Parque de la Japama. Mi papá dice que se llama La Pérgola, pero no estoy segura. Según yo, La Pérgola es la explanada del cerro. Aquí hay juegos para niños, hay una cancha para jugar
básquet. Hay una cancha para jugar básquetbol y se encuentra en las instalaciones donde purifican el agua para que se pueda tomar en todos los mochis. Donde está una casa de la cultura a la que pueden venir y ver cosas culturales. No, hombre, Jared, acaba de romper el columpio. Estás muy pesadote, Jared, ya no eres niño. A ver, ponte en otro para que también lo rompas. A ver si ya te puedo grabar cuando te caes. No. Y de aquí del parque pueden tomar un atajo por estas escaleras para subir hasta la explanada del cerro. Vamos. Nos subíamos y nos veníamos por las orillas jugando carreras. ¿Por las orillas cómo? Por las orillas, no estaba el barandal este. Ah, No estaba este, nomás estaba el pisito. Y uno se ponía de un lado y el otro del otro y empezábamos. Pero ya como a la mitad ya no te podías detener. Y ya ibas como loco ahí nomás dando unas zancadotas. Y yo me acuerdo que cuando me faltaban 3 escaleras mejor me aventé porque no me pude frenar. Y terminé con todas las rodillas peladas allá abajo. aquí llegamos a un estacionamiento. Al cerro también lo pueden subir en carro porque hicieron calle para carros. Y aquí, como a mitad del cerro, hay un estacionamiento para subir a acá, que es la explanada. Actualmente en la explanada hay un club de patinaje, clases de patinaje, algo así. Y pueden sacar unas fotos muy bonitas con todos los mochis de fondo. Pero esto se ve más bonito de allá arriba, así que vamos para arriba. Como a la mitad del cerro se construyó esta explanada en la que se realizaban bailes. Eso fue muchos años atrás. Se dice que cuando hacían bailes en esta explanada, una mujer vestida de blanco bailó con un chico toda la noche y le dio frío, entonces él le prestó su abrigo. Al siguiente día, él fue a la casa de esta mujer para recoger su abrigo. Pero cuando llegó, las personas de la casa le dijeron que esa mujer había muerto hace un chorro de años atrás. Entonces el tipo se sacó de onda y fue al panteón porque le dijeron dónde estaba ella enterrada. Y cuando fue, encontró su abrigo encima de la tumba. Y según dicen que pues se le ha aparecido a varias personas a lo largo del tiempo. Y desde este espacio en el cerro podemos observar todos los mochis, o bueno, casi todo. Allá podemos observar el estadio Emilio Ibarra. Ya lo reconstruyeron y lo hicieron mucho más grande. Y acá podemos encontrar el panteón municipal. Por allá hay casas y se pueden observar algunos edificios. Y pues muchos árboles. ¡Ay, ya salí! Miren, les digo que hay para patinar. Ponen conitos y se ponen a entrenar patinaje. ¡Ay, aquí está! Club de patinaje Cobras. Sí me acabo de dar cuenta que el parque se llama Parque La Pérgola. Así que La Pérgola no solamente es esta explanada, sino que también es el parque, mira. Después de 21 años me vengo enterando. Estamos en el cerro hasta la mera puntita donde están todas las antenas de radio, de televisión y todo eso. Miren, aquí está el del canal 11 y así estamos rodeados de antenas y podemos ver todos los mochis. Incluso podemos ver por allá unas manchitas del mar. Por aquí vemos al estadio Emilio Ibarra. Aquí está la pérgola, que es la explanada que está a medio cerro. Todo esto lleno de árboles es el panteón. Y por acá está la casa en la que estamos. Allá también se puede ver la plaza, sendero y todas las parcelas a la orilla de la ciudad.
Mira cómo se ve. El Parque Sinaloa es otro lugar que pueden venir a turistear en Los Mochis, está muy bonito, también se le conoce como Jardín Botánico de Benjamin Francis. En un principio este señor construyó su casa aquí, también hizo un jardín botánico, yo creo que pues a él le gustaban mucho las plantas y todo eso. Mandó a traer plantas de varias partes del mundo, de la India, de Filipinas, de Indonesia. Pueden ir recorriendo los lugares y van a ver letreros de cada planta y de dónde fue traída. Esta planta es la más famosa del parque porque está encerradita en un cerco. Es este árbol de acá y se llama Ficus bengalensis. Lo trajeron de India y Pakistán. Bueno, estamos aquí en Chernóbil, no es cierto, pero parece Chernóbil. Y no se pueden subir a los juegos infantiles, están todos cubiertos con cinta de precaución, porque pues COVID. Así que vamos a seguir caminando a ver qué más podemos hacer, pero yo me quería subir a los columpios y en ese puente yo me pasé tantas veces de niña, ya no puedo subirme. No se me hizo esta vez, pero bueno, está muy bonito el parque, así que vamos a seguir recorriéndolo. Actualmente este parque está dirigido por la Sociedad Jardín Botánica de Los Mochis. Cada vez le agregan más cosas para que se convierta en algo más turístico y más bonito para los visitantes. Posteriormente se construyó un estanque y podemos apreciar de esta bonita vista. Tengan cuidado porque aquí llueven iguanas. Esa iguana se acaba de caer de la palma. Nomás escuchamos que tronó y rebotó, pobrecita. De hasta allá cayó. Todas esas son tortugas. Pueden encontrar clases de yoga, de zumba, hay gimnasio, pueden dar una caminata simplemente. A causa de la pandemia no se pudo usar ni el gimnasio ni los juegos infantiles, pero generalmente aquí pueden venir y gratuitamente usar lo que quieran. En el mariposario pueden conocer sobre las mariposas y sobre otros bichos. La entrada cuesta 20 pesos y a los estudiantes solamente 10 pesos. También pueden aprender sobre las culturas indígenas de Los Mochis. La cultura Yoreme Mayo. Si quieren relajarse un rato pueden venir a este lugar que se llama Paralibros y leer un poco. Este parque se divide en 4 jardines, el del Yin Yang, la Avenida de las Palmas Reales, el Camino Dorado y el Jardín Estrella del Oriente. El Jardín Estrella de Oriente. En este jardín pueden encontrar la mayor concentración de plantas que se encuentran en este parque. He visto plantas de África, de Pakistán, de muchas partes. ¡Ay, una pluma! Hay bambús y no sé qué más plantas porque no las conozco. Pero hay palmas muy chistosas que están bien ladeadas como esta.
el jardín Avenida de las Palmas Reales. Estas palmas fueron traídas de Cuba y Florida, de hecho son un ícono representativo del escudo de Cuba. Miden hasta 30 metros y las hojas de arriba son utilizadas como escobas y como techos para las casas. Leí en internet que este parque tiene 4 jardines, pero resulta que nos acabamos de encontrar con otro jardín, que es el jardín francés. Es una esfera más. En la plazuela 27 de septiembre pueden pasar una tarde familiar muy a gusto, principalmente para los niños porque hay muchas actividades, se rentan motitos y hay juegos para niños y mucha comedera. Los de la religión. Nos presumieron unos pollos y yo le dije, mira, sí están buenos, pero ya vas a decir con que en Sinaloa están mejor. Y yo, pues la verdad sí, les dije, la verdad sí. Aunque ya es una cancioncita bien choteada, pero la verdad, y ya les dije cómo los preparan aquí. Y uno lo confirma porque se ponen pollerías de estilo Sinaloa, estilo Guamuchil, y son un exitazo. Pues estaban varios restaurantes muy ricos como los sopes El Auténtico, que son unos sopes como de este tamaño. Los pueden pedir con carne o sin carne, como quieran, están muy ricos. Nosotros no podemos dejar pasar El Cantón, que es un restaurante de comida china, la mejor que puedan probar. A Jared no le gusta la comida china, pero aquí está encantado de la vida porque dice que se ve buena. ¿Cómo se te hizo, Jared? La mejor comida china del mundo. Mi papá habla mucho de las tortas Don Lupito, que no las he probado, pero él se las recomienda. En varios lugares van a encontrar carretas de tacos del Chavo, que es una tortilla que adentro tiene carne cebrada con papa y están cubiertos de frijol. Son muy baratos, 5 pesos por taco y están bien ricos. Carretas de mariscos también las van a encontrar por todos lados, así que les recomiendo comer porque aquí el pescado es fresco y riquísimo. Principalmente el zarandeado, que es mi favorito. Les recomiendo el restaurante Pura Calidad porque nosotros fuimos a comer al Maviri, pero los restaurantes cobran caro y además no es la gran cosa. Sinaloa es uno de los estados que tiene mejores carnes, así que cualquier cosa con carnes, carnita, chilorio, carne asada, machaca, les van a encantar. Si realmente quieren disfrutar los mochis pueden investigar porque hay muchísimos museos interactivos, museos históricos, hay actividades para hacer en la bicicleta, caminatas, pueden ir al teatro, pueden disfrutar partidos en los distintos estadios o simplemente recorrer la ciudad y disfrutarla. O si así lo prefieren pueden visitar lugares cercanos a los mochis que también son muy turísticos y muy bonitos que podrán ver algunos de ellos en los siguientes videos. Mochis,